Todos los amigos de Hoja de Ruta Radio en retrospectiva sobre la mesa elestado.net, Red Radio, con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados esta noche. Muy buenas noches también a todos nuestros compañeros que ya están listos aquí en este panel en el que le hemos denominado Carnés de Discapacidad y Anónimos en Ecuador, aunque nos falta un tema más que también vamos a topar el día de hoy, que es el tema de Julian Assange. Y vamos a iniciar con ese tema porque nos, eh, nos preocupa mucho el hecho de que el gobierno de Lenín Moreno hizo la entrega de un ciudadano ecuatoriano. Eso hay que tomar en cuenta que Julian Assange es un ciudadano ecuatoriano. Y lo que también indigna es que luego de todos estos hechos, el canciller de la República en la Asamblea Nacional le mintió al pueblo ecuatoriano cuando dijo que había un compromiso del gobierno de la Gran Bretaña para no extraditar, o que si estaba en peligro la extradición de Julian Assange, pues simplemente no se le entregaba, pero ya vemos que no ha sido así. Damos la más cordial bienvenida a Viviana Paredes. Ella es comunicadora popular. Muy buenas noches, Viviana. Hola César, buenas noches. Un honor estar en esta ocasión de este lado junto con Fernando Casado, un académico destacado, a quien admiro muchísimo, y junto a ustedes. Una semana más, nuestros queridos compañeros Daniel, Fran, Giovanni, no sé quién más se nos vaya conectando en el camino de los compañeros digitales, pero un honor estar con ustedes esta semana y con quienes nos están sintonizando en este momento para hablar de todos estos temas que también van de la mano, porque justamente los secretos que esconden los estados, los gobiernos, como el tema del reparto indiscriminado de carnets por parte de las autoridades oficiales, son ese tipo de secretos que pueden incidir en la vida de la sociedad y que entidades como Wikileaks, gente como Edward Snowden, Chelsea Manning y Anonymous han ido develando a lo largo del mundo. Así es, también damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, Fernando Casado. Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido a este informe especial. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Vivi? Daniel, Giovanni, Fran. Pues nada, un placer estar aquí con todos ustedes, ¿no? Es más bien una reunión de amigos más que otra cosa. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el tema y les doy la bienvenida a nuestros compañeros, así que le voy a dar el paso a Daniel que nos ayude con poniendo en contexto los temas que también hoy hemos de tratar. Daniel, buenas noches. Buenas noches, mi estimado César. Qué gusto estar junto a ustedes, con Giovanni, con Fran, con Viviana, con Fernando, a quienes les tengo mucha estima. Y como bien dijo Fernando, este es un panel de amigos para hablar temas relevantes e importantes dentro de la esfera pública y sobre todo que alimenten la democracia que ha estado maltrecha durante estos 3 años de desgobierno del régimen de Lenín Moreno. Para poner en contexto sobre el tema de Julian Assange, hay que enfatizar un tema muy importante, que Julian Assange filtró 400.000 reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en diferentes partes del mundo. Todos estos documentos estadounidenses fueron hechos públicos por Wikileaks, la página que filtró estos documentos en 2010 y es considerada la mayor filtración de la historia hasta ese entonces. Y provocó que Estados Unidos pidiera el arresto, del activista Julian Assange. El programador informático, cabe recalcar, estuvo cerca de 7 años de la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Sin embargo, por decisión del presidente Lenín Moreno fue revocado su asilo y también su nacionalidad. Este es el contexto sobre la situación de Julian Assange a propósito de su nacimiento, que fue el día de ayer.
Para adentrarnos en este tema, yo quisiera empezar indicando o preguntando más bien tanto a Viviana como a Fernando, ¿qué es Julian Assange para la humanidad? ¿Qué representa Julian? Empezamos con Vivi y luego con Fernando. Muchas gracias, Daniel. Me parece una gran pregunta a partir desde ahí, porque Julian Assange es una especie de héroe moderno, porque de alguna manera ha sacrificado todos sus intereses personales, todas sus aspiraciones personales, con el objetivo de entregar a la humanidad los secretos de los estados que pueden influir en sus vidas y que los estados guardan con mucho recelo, porque pueden afectar a sus aliados políticos, a sus aliados económicos, a sus aliados en medios de comunicación. Julian Assange es un periodista que ha sido perseguido y es perseguido por las élites mundiales y los principales poderes económicos por enfrentar justamente a los gobiernos y a toda esta red de actores en el sistema, como medios de comunicación privados, como la banca, como los grupos empresariales. Y es un periodista que nos da ejemplo a todos quienes de alguna manera hacemos comunicación, porque nos enseña la realidad del equilibrio respecto a lo que implica la información que se presenta a la ciudadanía para la toma de sus decisiones y el fortalecimiento de la democracia. Sí, yo suscribo todo lo que acaba de decir Vivi, ¿no? Sin duda es un héroe, es una especie de Quijote cibernético del siglo XXI, es también un paladín de la democracia, es quien de alguna manera, aunque ya sabíamos que el rey estaba desnudo, pero es el primero que expone claramente cómo el rey está desnudo. Como Occidente, los países occidentales, que alardean de ser democráticos, transparentes, de defender derechos humanos, pues nos demuestran todos esos documentos de los que hablabas, Daniel, que en el Occidente se violan los derechos humanos, se agrede contra la vida, contra la libertad de expresión, se persigue por razones políticas, y esto de alguna forma pues viene a demostrarlo también todas las filtraciones de Julian Assange. Pero además constituye también un revulsivo en las relaciones norte-sur. El hecho de que Julian Assange también eligiera a Ecuador como un lugar en donde buscar protección da también una señal a Occidente de cómo estaban cambiando las relaciones geopolíticas en aquel momento. El hecho de que se trate de proteger en uno de los países que aboga por el socialismo del siglo XXI, que aboga por tratar de transformar al sistema capitalista tomando como referencia al socialismo, pues creo que también fue un acto bastante interesante, como también posicionó al Ecuador y al sur en el epicentro de Occidente, al darle asilo político a un país como Ecuador y jugar en la primera división de la geopolítica mundial en el epicentro de uno de los grandes hegemones de Occidente. Entonces creo que Julian Assange es un referente desde muchos puntos de vista, tanto en su trabajo como en su accionar como persona. De acuerdo, Fernando y Vivi, coincido plenamente con lo que ustedes remarcan. Es sobre todo icónico que Julián haya seleccionado el Ecuador. Es importante recalcar que podía seleccionar otros países, pero recaló en el Ecuador porque justamente había un proceso que a todas luces fue transformador. Y en este sentido también quisiera dar paso a mis compañeros Giovanni para que comenzamos a abrir el debate con respecto a las filtraciones que realizó Wikileaks durante esta semana. ¿Cuál sería tu interrogante para los panelistas, mi querido Dova? Muchas gracias, Daniel. No sé si me escuchan claramente. Sí, perfecto, muy amable. Sí, Daniel, muchísimas gracias. Buenas noches a Viviana Paredes, a Fernando Casado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, más que todo, una experiencia viva, ya que ustedes llevaron muy de cerca el caso de Julian Assange aquí en el Ecuador, y pues es muy grato saber que existen todavía ciudadanos que pues levantan su voz en protección del abuso hacia otras personas, y mucho más entre un periodista tan importante como Julian Assange, que como lo decía Daniel, y como lo dijo Fernando y Viviana, desnudó
pues prácticamente la política sucia y oculta de muchos gobiernos, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Yo más bien quisiera referirme para empezar y tener en cuenta de que Julian Assange estuvo en la Embajada de Ecuador. Esto se debió y lo hizo la Revolución Ciudadana en el son de protección de la vida de Julian Assange, ya que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, el gobierno del presidente Rafael Correa buscaba la protección de los ciudadanos, y en este caso se brindó la protección pues a Julian Assange. Pues después de terminarse la Revolución Ciudadana y que todos estamos conscientes de lo que ha sucedido, de la traición de Lenín Moreno hacia la población, hacia la ciudadanía ecuatoriana, hacia los migrantes y hacia sus compañeros, y también pues hacia la vida de este periodista Julian Assange, se debe, y hay un quiebre ahí para que Julian Assange sea sacado de la Embajada de Ecuador. Primero, y entre comillas, se dijo que Julian Assange se comportaba de mala manera en la Embajada de Ecuador. Fue un pretexto para que se sesgue la información y la idea de la ciudadanía sea esa, de que él se portaba mal, el decir, como por ejemplo en la casa de uno, y yo tengo que mandarle sacarme a mí la casa. Pero la cual esto no funcionó de esta manera. Todos ya sabemos, y esa voz está en los medios internacionales y el mundo entero lo sabe, que esto se llevó a una de las filtraciones más grandes de corrupción aquí en el Ecuador, y esta se llama INA Papers. INA Papers es un tema de filtración de la corrupción del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y de todo su entorno familiar y de amigos. Esta filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá es la que Wikileaks atribuye para el arresto de Julian Assange. Yo quisiera que Fernando y Viviana, por favor, como siempre, Viviana que comience y luego Fernando, nos ayuden explicándonos un poquito sobre esto que Wikileaks atribuye para el arresto de Julian Assange. O sea, fue la puerta para que él sea entregado a las autoridades europeas y pues posteriormente quieren que sea entregado a autoridades norteamericanas, pero esto se debe a la filtración de INA Papers. Esto querría decir que están protegiendo de alguna manera, protegiendo al gobierno de Lenín Moreno. Gracias por tu respuesta, Vivi y Fernando. Gracias, Gio. Creo que es una interesante pregunta que creo que tiene algunos elementos para responder. Y lo primero es decir que justamente Julian Assange es acogido por el gobierno ecuatoriano, y aquí quiero detenerme en un minuto para hacer una reflexión respecto al trabajo de los gobiernos progresistas en la década pasada, en la década ganada de América Latina, por los derechos de la información de la ciudadanía, especialmente de las audiencias. Hay que decir que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas de América Latina, fueron los principales impulsores de los derechos de las audiencias, de este derecho de recibir lo que se denomina información de relevancia pública, es decir, la información que es capaz de incidir o no en la vida de la ciudadanía. Un ejemplo de esta información de relevancia pública, que si antes era reconocida y obligada a los medios a ser mostrada, pudo ser, por ejemplo, el feriado bancario, que pide a las y los ecuatorianos, y sobre el cual la prensa en esa época tomó un discurso de cargar el peso sobre todos, que todos llevemos la carga, alineado con Ana Lucía Armijos, y en esa época la prensa demostró lo que significa que, alineado al poder político, dejan indefensión a la ciudadanía, porque si ellos mostraban la realidad de lo que estaba sucediendo, de pronto no habían tantos perjudicados que pudieron haber antes inclusive rescatado sus ahorros. Entonces, este tipo de información que es ocultada por los intereses de los medios y los intereses que tienen sus aliados, los empresarios y la banca, perjudica a la sociedad. Entonces aparecen estos activistas como Julian Assange, que tratan justamente de que esta información de relevancia, de trascendencia, sea mostrada a la ciudadanía. Entonces, un primer punto, es decir, obviamente hubo una defensa, una protección de la vida de Julian Assange, que estuvo permanentemente y que está en este momento en peligro por parte del Estado ecuatoriano, porque en ese momento había un gobierno progresista que estaba totalmente orientado a la defensa de los derechos de comunicación de la ciudadanía, a pesar de que los medios privados constantemente atacaban a los gobiernos progresistas, ya sea el Clarín en Argentina, ya sea el Universo y el Comercio en Ecuador, todos estos medios que se han ido poniendo, a pesar de que estas empresas se han opuesto y han dicho que no existe libertad de expresión, es una realidad que los gobiernos progresistas de América Latina fueron los más
grandes garantes del ejercicio de los derechos de información para los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la democracia a través de una ciudadanía y de un electorado informado que sea capaz de tomar buenas decisiones democráticas. Primero esto respecto a la protección que el gobierno de Rafael Correa le dio a Julian Assange. Lo segundo, decir que efectivamente Julian Assange en este sentido se enfrentó no solamente a gobiernos, sino a todos los aliados de estos gobiernos, como las grandes corporaciones, como las multinacionales, los poderes económicos mundiales, las élites. Y Julian, justamente en uno de estos, o bueno, Wikileaks, que es la organización que fundó Julian Assange en 2010, se ha encargado justamente de filtrar estos secretos al mundo, porque dice Julian Assange que cuanto más secretos o cuanto más secreta o injusta es una organización, más miedo y paranoia inducen las filtraciones en su liderazgo. Entonces, nosotros estamos viendo en este momento que tenemos un gobierno muy hermético que ha mentido sistemáticamente respecto a las condiciones en el país. Vimos cómo mintieron en octubre, cómo los medios también se alinearon a su narrativa de octubre y trataron de ocultar los 11 muertos. Vimos cómo han mentido sistemáticamente en el manejo de la crisis de COVID, y vemos que fue jalar una mechita para que se revelen un montón de secretos que estaban escondidos, y resulta que lo que empezó como un presunto caso de corrupción con el gobierno, con los hospitales, terminó siendo un sálvese quien pueda de asambleístas y asesores que tienen carnet de discapacidad, que se están beneficiando constantemente del Estado. Son secretos que perjudican a la gente y que solo revelados le permiten a la gente tomar decisiones acertadas. Entonces, aparece de nuevo Wikileaks, hay un montón de cables sobre Ecuador, no solamente es el tema de INA Papers, ahí se le señala al señor Moreno y al señor Michelena, yo les invito a que busquen Wikileaks, se les señala como cercanos a la embajada estadounidense en el Ecuador, como informantes de la embajada, desde el tiempo inclusive del gobierno anterior. Aquí están los cables donde se les señala que efectivamente estos señores ya tenían unos vínculos, ya estaban preparando una construcción de traición política alineados específicamente con la embajada americana. Entonces, desde el principio de este gobierno, justamente por esa necesidad de contener sus secretos, de taparse entre todos estos actos de trafacía y corrupción, ha habido una intención de cerrar toda la información, de cuidarla, de guardarla y de no permitir que se expongan. Y cuando sale Wikileaks con la información de INA de los 18 millones de dólares que Moreno se habría llevado al capital en paraísos fiscales, es un duro golpe para Moreno, que trataba de ocultar toda la información posible y de tener todo, de mentir constantemente a la ciudadanía. Pero aparte de esto, ya había una conducta de hostigamiento contra Julian Assange durante estos últimos 3 años. Yo les quiero recordar que la primera aparición pública de Moreno sobre Julian Assange lo que dice es: este señor es un hacker, demostrando una total ignorancia respecto al rol histórico que Julian Assange estaba ejerciendo, pero ya mostrándonos lo que iba a ser en un futuro el régimen de Moreno en contra de Julian Assange. No solamente que se le sacó de la embajada, sino que hubo un hostigamiento constante desde estos 3 años, una especie de ponerle humo a la cueva para que el ratón deje solo la cueva, pero Julian sabía que su vida estaba en peligro y no dejaba la embajada, y así se permitió que las fuerzas de otro país entren a territorio ecuatoriano, se lleven a su objetivo y en este momento esté corriendo riesgo de extradición. Entonces, efectivamente, hubo un hostigamiento en contra de Julian Assange, pero fue justamente el tema de INA lo que activó, digamos, ya el odio desmedido por parte de Moreno, que tiene como una característica muy común, el odio hacia sus enemigos y actuar de esta manera, lo que hace que finalmente lo entregue a las autoridades. Y es importantísimo decir que Julian Assange es un eje para empezar a desatar todo lo que estamos viviendo en este momento, el tema de los carnets, el tema de todos los casos de corrupción, el tema del reparto de hospitales, todo esto se pudo empezar a descubrir a partir de las revelaciones sobre la corrupción del presidente Moreno y su cuenta, su cuenta en paraísos fiscales, con los que habría sacado 18 millones de dólares en el Ecuador. Entonces, obviamente existe un odio a Julian Assange por este activismo. Ahora vemos que hay unos nuevos activistas
que habrían llegado al Ecuador, que se hacen llamar Anonymous, que hacen llamarse como un grupo de Anonymous a nivel mundial. Y obviamente estas revelaciones que ellos saquen, que no son información que se inventan, sino que es información que existe, que está escondida, puede también generar odio por parte del gobierno y buscar tomar acciones. Recordemos que cuando entregaron a Assange, no solamente lo entregaron a las autoridades británicas, sino que aquí se desató una persecución y una cacería de brujas que llevó a un activista sueco, Ola Vini, a ser detenido durante 70 días sin ninguna razón y que al final tuvo que salir con un habeas corpus. Entonces, Moreno reacciona ante todos los secretos que trata de ocultar y de así mantener su corrupción escondida, y obviamente la aparición de Wikileaks, a más de toda la presión internacional que le generaron para sacarlo de la embajada, pues lo hizo reaccionar así. Entonces, obviamente un gobierno de derecho, un gobierno neoliberal, va a actuar distinto a un gobierno progresista que defiende los derechos de la comunicación y va a perseguir a los comunicadores libres, en contraposición a los comunicadores pautados, a los que tiene de lado, para poder tratar de construir una opinión pública a su favor. Bueno, vuelvo a suscribir todo lo dicho por Vivi. Y yo creo que lo que ocurre con Assange es que él tiene una transición de héroe a villano, ¿no? Y al principio es reconocido como héroe por el status quo también, ¿no? Las revelaciones de Wikileaks son de alguna forma reconocidas por ese status quo y por los medios de comunicación internacionales, que son los que también reciben los cables y los publican, como el mayor acontecimiento en cuanto a revelaciones de secretos y en pro de la democracia y de la transparencia de la información desde el caso Watergate. En este sentido, Assange es visto como un héroe por todos, ¿no? Pero claro, el problema de Assange es, de alguna forma, meterse en política. Entonces, mientras que ese primer acto que de alguna forma lo coloca en el epicentro de la atención de la opinión pública y medios de comunicación a nivel internacional, lo coloca como un héroe y es así reconocido desde la perspectiva liberal, porque de alguna manera hay una transparentación de la información que coincide con esa visión liberal del derecho a la información. Assange comete un pecado inmediatamente, que es participar, opinar y posicionarse políticamente. Y ahí es cuando, desde la perspectiva liberal, es totalmente atacado y pasa la narrativa de héroe a villano. El hecho de que haya elegido Ecuador, que supuestamente es un país que era censor y perseguidor de la opinión pública, de los medios de comunicación, visto como un demonio desde el punto de vista de esa perspectiva liberal clásica pura, pues lo coloca en una posición incómoda. Sus ataques a las corporaciones, como decía Vivi, sus posiciones de tener una crítica frontal incluso a los medios de comunicación por su rol que juegan a la hora de manipular opinión pública y a la hora de generar sentidos comunes que están de acuerdo a los intereses del status quo, hace que se convierta rápidamente en un villano, y además que obviamente al haber un cambio de gobierno en el Ecuador, producto de un viraje también hacia la derecha por parte de Lenín Moreno, se convierte rápidamente Julian Assange en un huésped incómodo. Un huésped cuya cabeza creo que fue negociada desde los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno, como posteriormente además se ha visto e incluso se ha reconocido. Además, la posición de Julian Assange en la embajada, que está obviamente totalmente acompañada de una maquinaria de propaganda que trata de posicionar a Julian Assange como una persona pues irresponsable, ¿no? Lo que antes decíais ustedes, ¿no? Como una especie de huésped incómodo hay que sacar de casa porque no está adoptando las reglas mínimas de la convivencia, o todo lo que fueron también una serie de reportajes totalmente manipulados sobre el supuesto espionaje que se hacía dentro de la embajada, no solamente a Julian Assange, sino el gasto exacerbado de dinero que habría incurrido el gobierno ecuatoriano, o los proyectos de sacarle de la embajada con la ayuda rusa que se publicaron en el The Guardian y que fueron contestados por personas como Fidel Narváez, excónsul, y que también estuvo muy involucrado en este caso, al que se difamó en estos grandes medios, pues hace que Julian Assange de alguna manera ya había sido negociado porque era una cabeza muy importante
para el gobierno de los Estados Unidos. Y además esto había sido criticado por organismos de derechos humanos. Por ejemplo, hay una opinión constructiva por parte de la Corte Interamericana que se muestra totalmente a favor no solamente de la protección de Julian Assange, sino de la liberación de Julian Assange. También el panel de las Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias se posiciona a favor de Assange y dice que las acciones del gobierno británico constituían una detención arbitraria porque obligan a Assange a quedarse en la embajada. Igual, en el proceso justamente antes de que Julian Assange sea entregado vilmente a las autoridades británicas, pues también hay por parte de distintos relatores especiales de las Naciones Unidas distintos posicionamientos a favor de los derechos de Julian Assange. Entonces, aquí lo que ha habido es una clarísima violación de los derechos de Julian Assange desde cualquier punto de vista, que han sido también ocultados porque ya Julian Assange en las narrativas de los medios de comunicación era un villano y ya no un héroe. Y creo que también quizás la posición de INA Papers viene a acelerar esto, pero que creo que en cualquier caso la entrega ya estaba más que pactada, porque de hecho la vuelta al redil del patio trasero de Ecuador, pues uno de los puntos más importantes era precisamente la entrega de Julian Assange. Con lo cual yo creo que INA Papers sí es importante. De nuevo, ¿no? También vemos en el caso concreto de INA Papers cómo hay una connivencia entre el poder mediático y el poder político, porque hay un ocultamiento descarado de lo que son las pruebas reveladas por Wikileaks en torno a este escándalo. Y sin duda pues había que deshacerse de Julian Assange lo antes posible. Por supuesto mintiendo porque Julian Assange, aunque parece que se garantiza por ahora su vida, pero en cualquier caso estaría probablemente condenado a una cadena perpetua de 175 años, que de acuerdo a las leyes básicas del derecho penal, pues si no se permite al reo o al sancionado por una pena su reinserción social, es decir, que salga a la calle para demostrar que se puede reinsertar y que la pena ha servido para rehumanizarle, pues estaría simplemente aplicando una sanción que es punitiva per se. Y eso es lo que está afrontando actualmente Julian Assange. Está afrontando, acaba de cumplir 49 años y lo que está enfrentando es quedarse de por vida en la cárcel. Fran Pozo, por favor, tu pregunta para los panelistas. Gracias, César. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de todos los canales digitales. Buenas noches, Fernando y Viviana. Quisiera empezar con la pregunta de hacker o periodista. Ya se ha posicionado bastante por parte del régimen ecuatoriano esta premisa de que Julian Assange es hacker. Por eso les traslado esta pregunta para que la ciudadanía que nos está viendo diferencien o estén de acuerdo con la premisa que ha planteado el gobierno. Viviana. Otra buena pregunta, porque es importantísimo aclarar este punto. Muchas gracias, Fran, por eso. Primero hay que aclarar que lo que hizo Wikileaks, o sea, lo que hizo Julian Assange a través de la organización Wikileaks, no fue entrar a los sistemas de las computadoras del mundo y buscar la información y publicarla. El proceso de Wikileaks es un poco más, digamos, amplio. Lo que tiene Wikileaks en un inicio es informantes voluntarios, que son personas que de alguna manera son testigos de este tipo de secretos que pueden resultar incluso aberrantes, como lo que fue la primera revelación, que fue el asesinato colateral, donde se revelaba cómo los militares estadounidenses en las prácticas, en zonas de guerra, disparaban a civiles solamente por diversión y luego reportaban como estos como asesinatos colaterales, como producto de sus operaciones de guerra. Entonces, esto conmocionó al mundo, obviamente, porque son cosas que jamás nos enteraríamos si no existieran personas que se hastían de ver este tipo de conductas que son inexplicables y que colaboraron con mostrar esta información al mundo, como por ejemplo la soldado Chelsea Manning, que ya fue durante bastante tiempo torturada y estuvo detenida en la cárcel de Quantico en Estados Unidos,
y fue torturado justamente en el sentido de que fue la persona que le pasó esta información y alguna información más a Wikileaks, y esta fue la información que fue presentada a nivel mundial. Entonces, Julian Assange no es un hacker, es una persona que recibe información de colaboradores, de informantes alrededor del mundo, y esta información los pone en unos cables, los sistematiza y los pone en unos cables y los pone a consideración de la ciudadanía de manera abierta, sin necesidad de cobrarles absolutamente nada, como hacen medios y plataformas digitales. Lo que hizo Julian Assange es el ejercicio del periodismo, es decir, buscar la información que necesita saber la gente y ponerla a su disposición. Y de hecho, hay algo que él dice justamente cuando empieza todo esto de Wikileaks, cuando los medios más importantes, como decía Fernando, del tema de los medios internacionales más importantes, deciden publicar la información de Wikileaks, toman conocimiento y deciden publicar. Julian dice, ¿cómo es que un equipo de 5 personas, que era el equipo inicial de Wikileaks, ha llegado a mostrarle al público la información más reprimida, a ese nivel que el resto de la prensa mundial junta? Es vergonzoso, decía Julian Assange. Y es así. Julian Assange es un periodista que ha puesto, como decía de nuevo, como decía hace un rato, digo de nuevo, su vida frente a los secretos que los gobiernos, los estados, las corporaciones, la banca y todos los poderes que conforman el sistema capitalista ocultan a la ciudadanía para tenerle enceguecida, para tenerle dopada, para tenerle como borrega, repitiendo la narrativa de las grandes élites y de los poderes fácticos. Julian Assange es un periodista y un héroe. Gracias, Viviana. La misma pregunta a Fernando Casado. ¿Julian Assange, hacker o periodista, o ambos? Claro, yo coincido en que Julian Assange ha sido un periodista. Él ha simplemente dado a conocer a través de una serie de plataformas y por unos contactos una información que estaba oculta. Y en ese sentido, de nuevo, pues se parece mucho a aquellos periodistas que han develado otros escándalos, como podrían ser el caso Irán-Contra o el caso Watergate. Pero a mí me parece que también entrar en esa discusión, pues es un poco fútil, porque a mí no me importa si Assange es un hacker, ¿no? O a mí me importa que existan hackers y que esos hackers pongan la información que obtienen no en razón de un beneficio o un lucro, sino en razón de la transparentación de la información. Entonces, en ese sentido, hoy en día, donde hay tal control de la información, no solamente por leyes gubernamentales por las cuales todos estamos controlados, ¿no? Después hablaremos del tema nacional, pero por ejemplo, un amigo mío acaba de ser vetado en un trabajo porque se le había identificado por parte de las autoridades en las manifestaciones de octubre del 2019, simplemente acudiendo a esas manifestaciones como un ciudadano normal. Hablaremos de casos emblemáticos de espionaje después, pero el espionaje existe y se ha naturalizado. O en plataformas de información actualmente que son controladas por 4 compañías y por medios de comunicación que, de nuevo, de manera en complicidad con las autoridades, llevan a cabo todo este cierre de la información. Entonces, esa lucha, si es un hacker o esa discusión de si es un hacker o un periodista, pues a mí realmente, aunque sé, o sea, soy de la opinión también, como dice Vivi, de que es un periodista, pero si fuera un hacker, simplemente aquí lo que hay es una atribución negativa al término porque se trata de generar un sentido común negativo en torno a la palabra hacker, pero bienvenidos todos los hackers que vayan a reventar los sistemas de seguridad de información y a obtener aquella información que devele cómo se nos espía, cómo se nos viola derechos y cómo se nos trata de controlar en todo momento en la democrática Occidente, ¿no? Entonces yo creo que de Es alguna importante manera también diferenciar el activismo que él realizó a partir de las informaciones que le fueron filtradas a través de fuentes protegidas, que bueno, después ya no fueron protegidas, pero sí es bueno que la gente diferencie entre un hacker y un periodista. seguro, y está bien que se diferencie, pero de nuevo te reitero que a mí, bienvenidos todos los hackers que luchen en pro de la democracia, en pro de la transparentación de la información y que develen las violaciones de derechos a las que somos sometidos de manera sistemática a la ciudadanía. Bueno, ¿cuáles serían las acciones, y esto para preguntarles a los dos panelistas, cuáles serían las acciones que podríamos hacer acá en el Ecuador? Tengo entendido que ustedes han presentado un amicus curiae en la Corte Constitucional. ¿Qué esperan conseguir con eso, estimada Viviana y Fernando?
Bueno, la acción que Fernando y yo presentamos fue hace unos meses en un proceso que Julian Assange siguió contra el Estado ecuatoriano cuando antes de sacarlo de la embajada, le impuso un protocolo único para su vida dentro de la embajada, a pesar de que primero era un asilado político con riesgo de muerte y segundo ya era un ciudadano ecuatoriano. Entonces, como parte de este hostigamiento que hemos comentado y suscribo totalmente con todo lo que ha dicho Fernando, bienvenidos todos los que quieran fortalecer la democracia. Como parte de todo este hostigamiento que hemos venido comentando con Fernando, que el gobierno de Moreno generó en contra de Julian Assange durante estos últimos 3 años, le impuso un protocolo a través del cual le prohibían todo contacto con el exterior, toda comunicación, le cortaban el internet, le cortaban el teléfono, le cobraban los servicios básicos, le impedían trabajar de cualquier manera, le impedían recibir visitas, a pesar de su condición médica, en ese momento le impedían recibir las visitas médicas, es decir, le establecían una especie de constitución única para Julian Assange dentro de la embajada. Entonces, Assange, obviamente, siendo un mecanismo atentatorio a sus derechos como ciudadano ecuatoriano ya en esa época, y además como un asilado político, presentó una acción de inconstitucionalidad respecto a este instrumento, y pues ahí tuve el honor de participar junto a Fernando, quien también presentó un amicus curiae para fortalecer justamente la posición de apoyo o de la verdad que representaba Julian Assange en ese momento. Sin embargo, como todo lo que sucede con la justicia en este país, a pesar de que a todas luces es un instrumento o era un instrumento inconstitucional emitido por José Valencia, así es como el acuerdo del Ministerio de Defensa para el uso de la violencia contra los manifestantes era un instrumento parecido, emitido por un ministerio que se contraponía a la Constitución y que afectaba directamente a Julian Assange. Entonces, nuevamente los medios generaron una condición de satanizar a Julian Assange. Yo recuerdo que en esa audiencia hubo unas posiciones muy claras por parte de los abogados de Julian Assange, por parte de los ponentes de los amicus, y sin embargo, las consideraciones de los representantes del Estado ecuatoriano, como el señor procurador Íñigo Salvador, eran que Julian Assange había utilizado patineta alguna vez en la embajada y que por eso era importante sacarle de ahí, ¿no? Entonces, la justicia, a pesar de eso, falló en contra de Julian Assange, acabaron imponiéndole ese protocolo, que él resistió valientemente, y con su resistencia a todo eso, pues al final tuvieron que utilizar la fuerza para sacarlo. Y yo quiero decir otra cosa. Julian Assange en principio fue perseguido por una especie por un tema de delitos de orden sexual. No es violación, no es, digamos, de ese tipo, pero existió un primer momento de impugnación de delitos de orden sexual en un tercer país. Si es que él hubiera sido culpable de lo que se le imputaba, a pesar de que sabemos que la gente, las mujeres que le han imputado también han tenido sus vinculaciones con las damas de blanco, de Cuba y otros organismos internacionales. No me puedo referir a eso, pero si es que él hubiera estado de alguna manera implicado, él ha pasado más de 7 años ya preso, privado de la libertad, porque esa es la definición de la privación de la libertad. Él ha estado recluido más de 7 años. Antes de entrar a la embajada, él ya estaba cumpliendo arresto domiciliario en Londres. Entonces, es muy evidente que toda esta persecución que se le generó durante estos 7 años, los gastos inentendibles de seguridad de Londres, de Reino Unido, por alrededor de la embajada ecuatoriana en Londres para que no pueda salir, es muy evidente que toda esta persecución estaba tramada y que solo estaban esperando un gobierno servil al régimen estadounidense para que se termine de concretar, porque, como les digo, Julian Assange ya lleva más de 7 años de privación de la libertad. Cualquier delito, cualquier contravención, cualquier delito menor ya habría sido pagado más de una vez en todo ese tiempo. Entonces, lo que fue es Moreno a llenar la piecita al rompecabezas que faltaba para que los Estados Unidos puedan hacer y deshacer en Ecuador, como vemos que están haciendo en la base de Galápagos, que están instalando, como vemos que están haciendo a través del FMI, y pues, como decía Fernando, Julian era como una parte más de todo de esas conversaciones. Fernando, por favor. Sí, sí, efectivamente. Un poco quizás
enlazando con las últimas ideas que plantea Viviana, bueno, desde el punto de vista jurídico, no hay motivo alguno para mantener privado de su libertad a Julian Assange, ¿no? Quizás lo grave del asunto es que esto se está produciendo en uno de los íconos de la democracia, ¿no? Al mismo tiempo que el Reino Unido está ofreciendo la recepción, asilo a todos los hongkoneses que así lo requieran después de la aplicación de la nueva ley de seguridad por parte de China, pues mantiene sin ningún tipo de razón jurídica a Assange en la cárcel. O bien porque han prescrito los delitos, como eran las acusaciones de violación por parte de Suecia, o porque también ha cumplido más de los 6 meses que la legislación inglesa te obliga en el máximo de los casos posibles por haber roto la fianza o la obligación de presentación ante las autoridades, como era la acusación que había por parte de las autoridades británicas contra Assange, que por supuesto eso era una medida accesoria a la principal, que eran las acusaciones por violación o por abusos sexuales por parte de Suecia. Entonces, una vez que se cae la pena proveniente de Suecia, pues se tendría que caer la británica. Entonces, no hay razón alguna. Además, el tema de la ley, que yo voy a contestarte ahora la pregunta, César, relacionada con el amicus curiae ante la Corte Constitucional, creo que la ley se demuestra claramente cómo es muy voluble en cuanto a su aplicación. Son también las autoridades británicas las que, cuando el juez Baltasar Garzón, ahora abogado de Assange, trató de extraditar a Pinochet, que se estaba haciendo unos exámenes médicos en el Reino Unido después de estar retenido bajo arresto domiciliario en una mansión durante más de un año, cuando finalmente ya el tribunal británico iba a acceder a la extradición solicitada por España. Lo que hizo el ministro en aquel momento de Asuntos Exteriores, Jack Straw, fue montar a Pinochet en un avión y darle el salvoconducto para que se fuera de vuelta a Chile. Entonces, bueno, cuando es Julian Assange, pues se le aplica todo el peso de la ley de manera torticera y manipulando y abusando del propio recurso de la ley. Eso se llama lawfare, que es lo que también está sufriendo Julian Assange, lo está sufriendo mucha gente. Julian Assange es un clarísimo ejemplo de lawfare a nivel internacional, pero es que además creo que el caso es tan grande y tiene una implicación geopolítica tan profunda que obviamente podemos intuir cuál va a ser el veredicto, sentencia, auto de la Corte Constitucional. Normalmente lo que ha pasado con todos los casos que han sido de esta gravedad o que han implicado violación de derechos humanos y cuando se han tratado de implementar o impulsar acciones de protección, la solución ha sido tirar la pelotita fuera de la cancha. Te inventas cualquier subterfugio para realmente no entrar a conocer la causa en profundidad. Eso es lo que se hizo en primera y en segunda instancia, y supongo que, dado que el caso rebasa con creces actualmente un gobierno, ahora sí, tan pequeño como el Ecuador, que no lo era anteriormente cuando se le dio asilo político de manera valiente a Julian Assange, pues obviamente estos pequeños van a probablemente tirar la pelotita fuera de la cancha y no encarar este gravísimo caso de violación de derechos. Lo han dicho en repetidas ocasiones. Daniel, por favor, ayúdanos con el siguiente tema. Sí, yo me quedo justamente con lo que decía Fernando, que en esta democracia que es tan débil que tenemos actualmente, el hecho de que todas las personas difundan información es un acto heroico, porque tenemos medios que han acallado durante estos 3 años justamente los actos reprochables del desgobierno de Lenín Moreno. Y esto quiero traer a colación con el nuevo tema que vamos a tratar, que es con referencia al informe de Anonymous. Me parece muy particular y quiero preguntarles a ustedes, tanto Fernando y Viviana, ¿cuál es su sentir con respecto a esta filtración? Me parece que la primera fue con referencia a Gustavo Larrea,
y cómo después de 3 meses de ser posicionado Lenín Moreno como presidente de la República, montó todo un operativo de seguimiento a uno de sus más grandes colaboradores, que era el propio Gustavo Larrea. Y hay que acotar también que en esta época dijo Lenín Moreno que él encontraba supuestamente micrófonos en su oficina, y también ya comenzó a posicionar el tema del déficit, de que supuestamente no estaba la mesa servida. Esta paranoia institucional por parte de Lenín Moreno, ¿qué genera ante la ciudadanía y obviamente ante la opinión pública? Quisiera empezar primero con Viviana y luego con Fernando. Bueno, yo primero decir que Anonymous es una organización que igual su objetivo es de alguna manera destapar toda esta por las corporaciones, por los gobiernos, y que pueden afectar la vida de las personas. Entonces aparece esta organización que últimamente ha tenido mucho protagonismo dentro de la esfera mundial, porque hemos sido testigos de cómo se han revelado secretos a partir de las manifestaciones en Estados Unidos, que ponen en jaque no solamente al gobierno, sino a las élites políticas de Estados Unidos, con revelaciones respecto a temas que son muy sensibles para la sociedad, y con revelaciones sobre la violencia, también sobre las prácticas de las élites que serían inmorales, que serían, bueno, no encuentro las palabras para describir todas las revelaciones sobre el tema de la pornografía infantil que Anonymous ha ido generando en estos últimos días, en este último mes. Y llegan a Ecuador justamente, me parece que justamente atraídos por esta lógica de los secretos, del gran celo con el que se guardan los secretos gubernamentales, de los poderes políticos ecuatorianos, de las empresas offshore, del dinero que tienen afuera, de los beneficios que tienen en el país con exenciones tributarias, con exenciones del impuesto a salida de divisas, con la posibilidad de traer vehículos importados de alta gama. Todas estas cosas que empiezan a aparecer se colapsan tanto o se agudizan tanto que llegan estas nuevas, estos tipos de activistas que lo que buscan es mostrar a la ciudadanía todos estos secretos que no son mostrados por los medios de comunicación, no son investigados por los periodistas independientes que hablan del periodismo como un poder dentro del mismo poder político. Llega Anonymous a hablarnos justamente de que existiría una red de espionaje montada desde el gobierno, que podemos ir a Argentina y decir, vengo del futuro y sé lo que va a suceder, ¿no? En este momento, una investigación judicial en Argentina está destapando operaciones ilegales de espionaje durante la presidencia de Macri. Estoy leyendo una nota del País de España. Y la justicia argentina arrestó en estos días a 22 exagentes y policías acusados de seguir a políticos, periodistas, sindicalistas y sacerdotes. Eso es lo que está sucediendo en este país, y vemos entonces que hay una práctica parecida entre los gobiernos neoliberales. Macri y Moreno tienen muchas características similares, y es importante que lleguen organizaciones de activistas a decirnos, miren, les están siguiendo con su dinero, porque es dinero público. Lo que ustedes pagan como impuestos sirve para que monten una red de espionaje, para que importen equipos de espionaje del extranjero, para que les persigan. Vimos un episodio de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, bajándose de su carro para tomar fotos al carro que le estaba persiguiendo sin placas, con un desconocido que tenía corte de cadete, como se le conoce, que podía ser de las fuerzas policiales o militares. Lo mismo que sucedió en Argentina está sucediendo en este momento en Ecuador, o ha estado sucediendo en estos años en Ecuador. Y esto nos dice que en este momento pueden ser como objetivos Gustavo Larrea, que son importantes porque, bueno, entre traidores se tienen que cuidar, o los políticos de oposición, para encarcelarles, para perseguirles, para vejarles, para humillarles, como ha sido con el correísmo estos últimos 3 años. Pero lo que nos dice es que no hay seguridad jurídica para nadie, porque si existe un operativo, una operación, un aparataje destinado a perseguir a políticos, no sabemos si mañana pueden ser personas que, por ejemplo, como decía Fernando, participaron, salieron un día al paro en octubre, y con este aparataje ya les pueden identificar y después desvincularles de sus trabajos, perseguirles económicamente, perseguirles laboralmente, que es una práctica muy común por lo que hemos visto estos 3 años de este régimen de derecha en el país. Entonces,
yo creo que la presencia de Anonymous y de cualquier otro grupo de activistas o un activista o varios activistas en busca de mostrar la verdad, de poner la consideración de la ciudadanía, de decirle atento, porque puede ser tú el siguiente en ser perseguido, puede ser tu familia la siguiente en ser amenazada, si están vejando a uno van a poder vejar a todos en algún momento. Es bueno porque nos ayuda a romper todos esos secretos, todo ese hermetismo que desde el gobierno, desde María Paula Romo, desde Roldán, desde Michelena y desde todos los actores que han sido fundamentales en la represión interna a la ciudadanía, pues les genera un contrapeso porque cada vez es más difícil ocultar sus acciones, sus actuaciones atentatorias a los derechos humanos. Si existen organizaciones mundiales que están poniendo sus ojos sobre Ecuador para contar las verdades y las atrocidades que el gobierno y sus aliados están cometiendo, versus una prensa que cuando hay urgencias nacionales decide poner Bob Esponja en su parrilla. Sí, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es una especie de efecto boomerang, ¿no? Veíamos que uno de los estandartes del gobierno era el tema de la corrupción para intentar desacreditar a quienes le pusieron en el poder, ¿no? Y ahora vemos pues, que la corrupción campa a sus anchas en todo el país, no solamente por el escándalo de INA Papers, que apunta directamente al presidente, sino todo lo que ha sido el reparto de hospitales, la adquisición fraudulenta de insumos médicos para el combate contra el COVID. Ahora el último escándalo que ya roza lo surrealista, tiene que ver con la adquisición fraudulenta de carnets para personas con discapacidad para la importación de vehículos de lujo por parte de personas que tienen un estatus elevadísimo y que además adquieren esos vehículos exonerados de impuestos. Y lo mismo ocurre quizás con el espionaje, ¿no? Daniel antes hablaba de aquella famosa cámara que después fue una simple calumnia que existía en el Palacio de Carondelet y con el que supuestamente estaría el presidente Rafael Correa espiando a Lenín Moreno en sus actos de gobierno. Y ahora nos encontramos con que empiezan a hacerse públicos una serie de actos de espionajes que nos llevan a una situación de 1984 de George Orwell y el Gran Hermano, ¿no? En el que, al igual que también reveló Wikileaks, se está espiando a personas de alta importancia política, pero no solamente a los enemigos, sino también a los propios amigos, ¿no? Entonces, creo que esto, de nuevo, va a tener una mínima, ojalá me equivoque, trascendencia en la opinión pública porque va a ser totalmente silenciado por los medios de comunicación, que hay una convivencia clara con este gobierno y con las apuestas que ya están haciendo para que la derecha siga gobernando en el país. Es una apuesta también a largo plazo que ya están haciendo los medios de comunicación, pero no pueden tampoco abrir totalmente la caja de Pandora porque probablemente nos enteraríamos de cosas que son realmente inauditas en cuanto a no solamente el control, sino violación de derechos humanos y el lawfare, porque tengamos en cuenta que acá en el Ecuador probablemente, si en la región ha sido realmente pues dura el lawfare o guerra judicial en contra de las personas de corte progresista que han dejado el poder, en Ecuador probablemente es el caso más grave de la región y también el más silenciado, pues en ese sentido creo que va a ocurrir algo parecido con estas revelaciones. Si intentamos buscar las fuentes en las cuales se está dando a conocer todo este tipo de revelaciones, pues es el Twitter de Orlando Pérez y Telesur. Son muy pocas las fuentes que están discutiendo sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y eso tiene que ver pues con un intento descarado de ocultar toda esta información. Y se oculta porque creo que estaríamos rayando ya con un ejemplo prototípico de dictadura, ¿no? Si se ha denunciado desde quienes están sufriendo el acoso y la persecución que estamos ya no en democracia sino en dictadura, pues este ejemplo de del control, seguimiento, vigilancia de ciertos actores y que si tiramos del hilo nos encontraremos con que esta vigilancia se ha dado de manera generalizada a la población. Supongo que eso se conocerá tarde o temprano, pues obviamente eso para cualquier liberal, ¿no? Desde la propia perspectiva liberal, ya pondría al sistema ecuatoriano
no a nivel de una democracia con falencias, sino en un régimen clarísimamente autoritario, porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios, la vigilancia y el control de la población y, por supuesto, de los contendientes políticos, ¿no? Giovanni López, por favor, ayúdanos con tu pregunta para los panelistas. Gracias, César. Y bueno, más que todo, ahorita quisiera entrar en un contexto importante, justamente de lo que ha sucedido con Julian Assange, su retiro de la Embajada de Ecuador, mejor dicho, la entrega de Julian Assange por parte del gobierno de Ecuador a las autoridades británicas. De acuerdo con la investigación, a la investigación de INA Papers, aquí se hallaron documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos. Y esto ocurre pues a través de empresas extranjeras offshore en diversos paraísos fiscales, ¿no? Toda esta información fue filtrada pues por Wikileaks. Según pues de estas empresas habrían recibido injustificadamente un valor aproximado de 18 millones de dólares por parte de un contratista del proyecto Sino Hidro en ese entonces vicepresidente Lenín Moreno, hoy en la actualidad presidente del Ecuador. Quisiera yo preguntarles bueno, para entrar en contexto aparte de, ¿no? También se abrió una investigación para el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supuestamente donde se publicaron contenidos que se filtraba información de su teléfono, donde hay conversaciones de WhatsApp, de Telegram, de correos electrónicos, pero también el New York Times informó que Moreno intentó vender a Julian Assange a los Estados Unidos para aliviar la deuda que Ecuador mantiene con ese país. Esto me trae para recordar, y justamente lo que está pasando, porque hace unas semanas, como es conocimiento público, Anonymous se hizo presente otra vez en Ecuador. Pero ya lo había hecho justamente cuando sucedió lo de Julian Assange, en donde Anonymous se hizo presente con la frase "liberen a Julian Assange o lo pagarán". Así se posicionó el grupo de Anonymous otra vez en Ecuador, justamente enviando un video en donde amenazaban al régimen de Lenín Moreno, pidiendo la libertad del fundador de Wikileaks. Y pues obviamente se hicieron presente, hubo un hackeo de algunos temas públicos por parte de Anonymous, que Anonymous se atribuyó este hackeo, y ahora vemos pues actualmente donde Anonymous regresa. Hay una cuenta que se llama Anonymous Ecuador, en donde se ha filtrado varia información, donde mejor dicho, se develaría la forma de espiar del gobierno de Ecuador a muchos de sus enemigos políticos. Pero lo que llama la atención es que también hay en esta filtración mejor dicho, que espía el gobierno de Ecuador también a sus amigos. Aquí aparece Gustavo Larrea, aquí aparece una filtración en donde se ven chats del vicepresidente Jorge Glass, donde se ve de Guillermo Lazo, donde aparece Jaime Nebot, y algunos otros personajes políticos, y esta red de Anonymous promete, o mejor dicho, dice, me refiero a promete porque ya lo había dicho la anterior vez y ahora regresa, en donde dice que el gobierno de Ecuador va a ser desnudado en todo sentido por el tema de su corrupción. Se ven varios chats, como les decía en las filtraciones. Hay una página que se llama anonymousecuador.wixsite.com/website, en donde ustedes pueden verificar que están todos estos links de las diferentes filtraciones. Yo le pregunto a Viviana y a Fernando, ¿qué implicación política va a tener estas filtraciones de Anonymous? Anonymous va a detenerse ahí, según, pues, no sé, según lo que se ha visto últimamente. Y recordemos que el cumpleaños de Julian Assange fue hace algunos días, donde, de hecho, hasta el periodista Carlos Montero puso un tuit en donde decía: Anonymous nos va a traer muchas sorpresas. Y pues de hecho lo ha sucedido, ¿no? Muchas filtraciones de las cuales se sigue viendo y Anonymous ha mostrado que lo seguirá haciendo. Le pregunto a Viviana, como decía ya a Fernando,
¿qué implicación política va a tener esto? ¿Qué va a suceder? Anonymous se va a detener. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estas filtraciones? ¿Y qué va a hacer la fiscalía? Porque la fiscalía hasta ahora ya tiene todo tipo de documentos, grabaciones, chats, correos electrónicos, líneas del dinero, o paraísos fiscales, personajes, personas detenidas. O sea, ya tiene todo. Hasta cuadernos de Hello Kitty, como en el caso Bochornos. Y no hace nada. Entonces, ¿qué implicación va a tener esto a nivel nacional e internacional? Gracias, Viviana y Fernando. Sí, efectivamente, uno de los secretos más bien guardados por el gobierno ecuatoriano, y cuando digo un secreto guardado por el gobierno me refiero a todos, ¿no? Porque es difícil tener una cuenta con 18 millones de dólares en un paraíso fiscal y que no tengan conocimiento las autoridades mínimas del gobierno en el que al que tú manejas, ¿no? Como es el caso del régimen de Moreno. Y efectivamente uno de los secretos más grandes que se ha guardado es la cuenta, la existencia de Ininvestment, que es una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, creada a nombre de un socio de Moreno, si no estoy mal, a nombre de Javier Macías, me parece que es este señor que actuaría como intermediario de Moreno, y es la cuenta. Y en el banco Balboa Bank de Panamá se ha pedido que se investigue la cuenta de Ininvestment Corp número 100-4-107-1378, o sea, la información es tan pública que yo en este momento les puedo decir incluso el número de cuenta que las autoridades deben investigar, y que efectivamente, como decía Giovanni, no ha existido un avance. Sin embargo, es importante también ver cómo nuevos actores han entrado en esta disputa de la verdad sobre el tema INA. En un principio fue el correísmo el que, a través de las revelaciones que se dieron a través de las redes, levantaron esta denuncia. Vimos a un asambleísta joven como Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana emprender una lucha con el tema de mostrar al mundo la situación de INA, pero hoy enfrentamos uno de los mayores problemas que vamos a tener que seguir enfrentando para difundir la verdad, que es la complicidad mediática y el apoyo al régimen de Moreno por parte de los medios privados. ¿O acaso alguno de estos medios ha tomado con seriedad las investigaciones impulsadas en el caso de Ininvestment? Suiza, por otro lado, se niega a brindar información, y como sabemos, en este país todos los manejos de la justicia de alguna manera responden a las voluntades políticas. Estos 3 años han sido muy complejos porque la justicia se ha convertido en una herramienta. Al parecer tenemos problemas con el internet de Viviana. Vamos a ver si podemos retomar la conexión. Hasta eso, Fernando, por favor, a ver si nos puedes ayudar con contestar la pregunta. Bueno, yo creo, Giovanni, que va a depender mucho de dónde esté el cálculo del beneficiario de la filtración. Creo que, si te das cuenta, por ejemplo, algunas de las filtraciones que tuvieron que ver con INA Papers fue cuando, en cierta medida, las primeras informaciones fueron aireadas por Fernando Villavicencio, porque las obtuvo de manera ilegal, entre comillas, o éticamente, de una forma éticamente observable, de una revista peruana, y él las hizo suyas y las publicó. Ahí tuvieron una repercusión. Sin embargo, ya agotada ese primer lote de información, y cuando ya fue el correísmo el que de alguna manera se adueña de la narrativa del INA Papers, ahí fue silenciado completamente. Creo que en este caso algo parecido podría ocurrir. Es decir, si al final esto se concibe como una estrategia del correísmo para obtener una mayor fuerza política o reforzar su posición o sus críticas, pues ocurrirá algo como lo que vimos también en octubre, ¿no? En el momento en el que tambaleaba el gobierno de Lenín Moreno, se pararon las tornas, las partes se pusieron a negociar y buscaron una salida que beneficiaran a los dos actores, pero que de alguna manera se bloqueara cualquier interés que pudiera tener la vuelta del correísmo en el país. Yo creo que eso es fundamental. Creo que a la hora de ver cómo va a prosperar todas estas filtraciones,
pues si de repente Anonymous hubiera dado esta información a Fernando Villavicencio, a La Posta, pues probablemente habría tenido muchísima más repercusión que si es el propio Anonymous quien lleva a cabo este tipo de acciones, ¿no? Es un poco también lo que está ocurriendo como parte del lawfare con la proscripción de la candidatura de Rafael Correa, con los intentos acelerados de prohibición del partido o de las plataformas políticas en las que se podría apoyar la revolución ciudadana para aspirar a la presidencia o a distintos cargos públicos en el 2021. Es decir, que si el cálculo al final es que quien va a ganar de todo esto es el correísmo, se silenciará y se bloqueará. Si el cálculo es otro, o si la información es indetenible, o si el escándalo revienta porque aparecen nuevas fuentes, no información, sino fuentes, yo creo que podría posicionarse el tema de una forma más sólida. Pero si de repente los medios de comunicación no le paran bola a la información, si precisamente quienes normalmente han sido la especie de whistleblowers aquí en el Ecuador, como son La Posta o Fernando Villavicencio o La Historia o Plan B o Cuatro Pelagatos, no ven que hay queso donde esos ratones puedan morder, probablemente esta información sea bloqueada desde todas esas fuentes y desde todos esos actores y al final no tenga mayor trascendencia lo que hoy en día, el escándalo que hoy en día se está develando. Vamos con tu pregunta, Frank, por favor. Gracias, César. Fernando, con referencia a las leyes de acceso a la información pública, ¿cómo es tu análisis con referencia a las mismas? Recuerdo una conferencia que tuvieron hace tiempo, una reunión entre varios países latinoamericanos en los cuales se proponían leyes de acceso a la información pública para precisamente tratar de combatir a la corrupción. El Ecuador, de hecho, si mal no recuerdo, desde el 2010 tiene la LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Acceso a la Información y de la transparencia pública, para la transparencia pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sirven para este fin? ¿Han logrado tener esto de acuerdo a las leyes y a las normativas? Como por ejemplo ahora podemos observar lo de los asambleístas que tienen los carnets de discapacidad. ¿Por qué? Precisamente por la ley. Entre otros actores, como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre un sinnúmero de actores que les ha demostrado que tienen los carnets de discapacidad, pero que es muy complicado acceder a los mismos. Si uno hace el proceso, algunas personas con las que he conversado, si hacen el proceso se demora 1 año hasta 2 años para el mismo. Fernando. Está sin audio. Claro, ese sería un mecanismo ideal para poder transparentar la información. La LOTAIP, de hecho, ese era el objetivo que perseguía y el fin. La rendición de cuentas, toda una serie de habeas, tenemos el habeas corpus, pero también tenemos el habeas data para tratar de obligar a los organismos públicos a que entreguen información. Los propios asambleístas también entre sus funciones tienen la de interpelar a las distintas instituciones públicas para que entreguen la información. Desgraciadamente, aunque ya existen los mecanismos, no están realmente en práctica y en vigor. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues una de las cosas que estoy intentando hacer, que es curioso, ¿no? Hablando de todo un poco, el IAEN, en mi caso concreto, no solamente se dio por suficientemente representada con los 7 o 6 o 5 abogados que trabajan en la Procuraduría del IAEN y tampoco con la Procuraduría General del Estado que se personó en mi caso en concreto, sino que además, fíjate que contrató a un bufete de abogados privado que se llama Morales y Morales, donde el esposo de Vilma Andrade, Morales, que no recuerdo su apellido, es uno de los abogados que se personó en el caso. Entonces, estoy intentando saber cuánto dinero se ha gastado el IAEN en la defensa del IAEN frente a mí, con además personas de dudosa reputación por el escándalo que estamos viendo ahora con los carnets de discapacidad. Y no hay forma de obtener esa información, ¿no? Entonces, realmente, como parte de lo que Daniel hablaba antes de nuestras débiles democracias para reforzar nuestras democracias, esto es fundamental.
el acceso a la información, el habeas data, el lo interpelar a las instituciones públicas y que haya necesariamente que dar una respuesta, y si no, que se derive inmediatamente una sanción y que dicha sanción sea una sanción importante tanto para la persona jurídica como natural, pues es una deuda pendiente. Creo que esto no es solamente un problema en el Ecuador, sino que es un problema que está actualmente, pues es un flagelo que azota a todas las democracias occidentales, que clarísimamente están en crisis y que clarísimamente pareciera que han agotado su tiempo de existencia y que tendrán que evolucionar a otro tipo de sistemas políticos. Lo vimos, por ejemplo, también, de nuevo, lo he mencionado varias veces hoy, ¿no? Pero hubo una serie de leyes que se implementaron después del caso Watergate, que funcionaron muy bien, pero que cada vez están aplicándose de manera más deficiente y donde los plazos para poder dar lugar a la develación de información de carácter sensible pues son mayores o pues, cada vez tienen una menor cantidad de información que se libera. Entonces, bueno, creo que esa es la solución, pero estamos muy, muy lejos de ponerla en práctica. Creo, de nuevo, sin hacer apología política, que los movimientos que se hicieron durante los 10 años de la Revolución Ciudadana iban en esa dirección, sin que no hablemos de problemas, conflictos o deficiencias, pero actualmente hay un retroceso bestial en todo lo que tiene que ver con transparentar y acceso a la información, pese a que de manera también totalmente manipulada, la famosa encuesta del The Economist que evalúa las democracias en el mundo, pues cada año le da más puntos a la democracia ecuatoriana, aunque las regresiones en materia de libertades son flagrantes. Pero en su caso, ¿me estarían vulnerando sus derechos del acceso a la información pública? En este caso, cualquier persona que esté siguiendo algún proceso judicial puede ingresar al Consejo de la Judicatura y buscar su caso y efectivamente acceder a la información sobre su caso. ¿Estarían vulnerando en su caso, Fernando? En este caso es una información que tendría, o sea, una información que a mí me interesa saber, conocer, ¿no? Hablamos en mi caso concreto de la partida del IAEN, que este señor que ahora se ha descubierto que tiene un carnet de discapacidad cuando no lo merece, pues tendría que, o sea, el IAEN tendría que transparentar ese gasto, ¿no? Que además, fíjate que teniendo una Procuraduría, teniendo a la Procuraduría General del Estado también personada en el caso y estando en una situación de constricción de recursos, se permiten el lujo de contratar a un bufete de abogados privados. Pero la información sobre el gasto en el que han incurrido, cuando están actualmente despidiendo a profesores, disminuyendo las partidas presupuestarias y los salarios de los profesores, pero siguen gastando dinero en este tipo de abogados privados, ¿no? El problema es que yo no, o sea, probablemente si hago un habeas data, si hago una demanda y tal, pues probablemente obtenga la información, pero el esfuerzo, el coste, tanto en tiempo como en energía como monetario, es tan elevado que al final el mecanismo es inservible. Al final lo que ocurre es que tú tienes un documento formal, una normativa que existe, la LOTAID y otros muchos instrumentos que puedes utilizar, pero en la práctica son ineficientes y eso hace que sea extremadamente complicado para la ciudadanía acceder de manera transparente a la información que sea de su interés. La misma pregunta para Viviana Paredes, si podemos. Hay que repetirla, yo creo, porque acaba de conectarse, yo creo que no se enteró. Sí, en efecto, tuvimos unas fallas, algunos de los que estamos conectados a través de esta transmisión. Viviana, efectivamente estábamos tocando el tema de si las leyes de acceso a la información pública, como la LOTAIP en el caso del Ecuador, pueden ayudar en contra de estos actos de corrupción que se están generando actualmente. Si los vemos, algunas de las informaciones han salido gracias a esa ley que fue generada, si mal no recuerdo, en el 2010 y que actualmente puede desvelar algunos casos como las personas que tienen los carnets de discapacidad con bastantes dudas al respecto, ¿no? Viviana. Muchas gracias. Sí, efectivamente tuve un problema de conexión mientras estaba respondiendo en la ronda anterior y desapareció la red, desapareció únicamente, entonces tuve que volver a reiniciar todo para
para que pueda volver a conectarme. Mil disculpas, a veces pasan cosas raras con este internet. Cosas raras pasan cuando estamos hablando en vivo. Y qué curioso que a mí también me pasó lo mismo. y muy reiterativo en todos los paneles que hemos tenido, ha sido uno u otro, pero bueno, en todo caso, vamos a dejarlo, no vamos a pensar mal por esta ocasión, hablando del tema que estamos hablando. Yo quisiera solamente terminar lo que estaba diciendo en la respuesta anterior. Es muy importante y es muy interesante que la presencia de un grupo digital como Anonymous se encuentre en el Ecuador. Esto es un tema bastante relevante al que hay que ponerle ojo, porque podemos decir, no, tal vez es un tema de que el gobierno de Moreno no les cae bien, porque es un gobierno restrictivo, porque es un gobierno violento en contra de la ciudadanía y por eso están aquí. No. Durante 3 años, desde el 2017, el Ecuador ha tenido medidas cautelares de los organismos internacionales, ha tenido pronunciamientos de condiciones de ilegalidad por parte de organismos internacionales, tenemos presos políticos, tenemos perseguidos políticos, o sea, la situación de dictadura en Ecuador es muy grave. El régimen ha ido agudizando sus condiciones de represión y de violencia en contra de la ciudadanía de manera sistemática, y pues la presencia de estos activistas o de cualquier otro activista en cualquier campo no sería nuevo si entendemos que ha habido una vulneración constante del debido proceso, del sistema jurisdicial, de los derechos y las garantías mínimas durante estos últimos 3 años, y puede ser que eso o de hecho eso es lo que habría motivado a Anonymous a venir al Ecuador a desnudar, como decía Giovanni, justamente al rey, que no se está dando cuenta de que desnudo se le acaba de ver la estupidez. Entonces, en ese sentido, un poco responder la pregunta anterior, y respecto a lo que comentas de la lotería, me parece también una buena pregunta, porque efectivamente, en un poco de la mano de lo que decía antes, los gobiernos progresistas apuntan justamente a que la ciudadanía esté informada para tomar decisiones más informadas, para fortalecer la democracia, para poder co-gobernar con el pueblo, para construir lo que la Constitución establece como el poder ciudadano, ¿no? Entonces, la LOTAIP es una especie de esfuerzo que justamente se crea para lograr transparencia en el ejercicio público, y de la mano con los preceptos constitucionales respecto a la libertad de información, al acceso de la información de relevancia pública, y lo que escuché que comentaba Fernando, justamente las herramientas que ya brinda la Constitución, como el habeas data, que es una herramienta que brinda la Constitución para poder tener acceso a toda la información en una institución sobre nosotros mismos. Pero sin embargo, en la LOTAIP hay me parece que en el artículo 7 se establece, por ejemplo, la información que todas las entidades públicas deben cargar dentro de sus páginas web a disposición de la ciudadanía, y la pena por el incumplimiento de la muestra de esta información es inclusive la destitución de la máxima autoridad. Es decir, si yo en este momento entro a la presidencia de la República, tengo que encontrar una sección de transparencia en donde van a estar algunos puntos que establece la ley, que son cuántos trabajadores hay, cuánto gana cada trabajador de esta institución de la presidencia, cuál es su correo electrónico mínimo de contacto, cuáles han sido los proveedores de esta institución durante el último mes, el último año, tiene que estar organizado cronológicamente, cuáles han sido los procesos de contratación pública que se han desarrollado desde estas instituciones. Y justamente el objetivo es que la gente pueda generar una especie de fiscalización desde sus hogares de lo que está haciendo la función pública con su dinero. Esto de la mano de otras políticas que se generaron durante la década pasada, por ejemplo, el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación, de la red de medios públicos, el fortalecimiento a la entrega de medios comunitarios, que también quedó de alguna manera truncado con todo lo que ha estado sucediendo, porque han regresado todos los medios a las manos privadas, pero también algo que de alguna manera ha sido olvidado en estos años, pero que ejercía o constituía un ejercicio de plena libertad de expresión para la ciudadanía y de comunicación con sus mandatarios, que era el enlace ciudadano, que era un ejercicio semanal de apertura de información de Rafael Correa o de su representante, si él no estaba en el país por cualquier cosa, y contarle a la ciudadanía lo que lo que su gobierno, lo que sus autoridades, lo que sus empleados públicos habían hecho durante esta semana. Entonces, perdón. Entonces, todo es como una sola
un solo programa, digamos, una sola construcción para que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información. Y justamente la ley, los acercamientos de los mandatarios con la gente, los desayunos con periodistas que se hacían antes, las visitas a territorio, todo esto tenía como intención justamente llevar información de primera mano a la gente, contrario a lo que vemos hoy, que hay que obligarles prácticamente a las autoridades a salir a dar una rueda de prensa, aclarar cosas, que no siempre dan la información, que no siempre aparecen, que no siempre cuentan la realidad y que luego hay que descubrirlo por nuestro lado prácticamente en las redes sociales. Entonces, ese sistema de comunicación directa con la gente, de transparencia, de mostrar lo que está sucediendo, que nos ha permitido inclusive en este momento descubrir toda esta trama de los carnets de discapacidad, que incluso lo decía Fernando en el IAEN, se nos han filtrado los más castos y puros defensores de la democracia, han sido los mayores importadores de vehículos con carnet de discapacidad en este país. Nada de eso se habría podido saber si no habría una página de la SENAE abierta para que la gente pueda buscar y acceder a esta información pública. Porque los impuestos que los carros de lujo, ¿no?, que no se están pagando en el Ecuador nos perjudican a todas y todos los ecuatorianos, porque es una escuela del milenio menos, porque es un laboratorio menos, bueno, cuando existía, ¿no? Pero ahora, ¿qué es? Menos inversión para la salud, menos inversión para la educación, menos inversión para la seguridad ciudadana. Entonces, es información que nos compete a todos, porque nos afecta a todos, porque esta corrupción nos hace daño a todos como país. Y al contrario de estos sistemas de comunicación directas que teníamos en la década pasada y que tuvieron los gobiernos progresistas, Chávez tenía el aló presidente y algunos otros presidentes de la región de izquierda progresistas tenían estos sistemas de comunicación y de libertad de información a la ciudadanía. Con los gobiernos neoliberales se han cambiado totalmente las reglas del juego y al contrario, aparte de ocultar información, tienen condiciones de privilegio porque con nuestro propio dinero nos espían, con nuestro propio dinero nos persiguen, con nuestro propio dinero nos tienen montados sistemas de comunicación y de información que son realmente preocupantes. En lugar de deberse al pueblo, se deben a las élites empresariales. Listo, muchísimas gracias, Viviana. Bueno, vamos con una pregunta más de Daniel Granja, por favor. Sí, es muy importante lo que decía Viviana, porque en base a un viraje de las propuestas políticas se puede evidenciar toda la podredumbre del sistema capitalista, como la falta de recursos para la salud, para la educación, y qué decir para la libertad de expresión. Es muy evidente la persecución en contra de Fernando Casado, porque él con elementos empíricos indicó cómo fue el viraje de Moreno, únicamente revisando los planes de gobernabilidad de Lenín Moreno en contraposición a los de Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, es prácticamente el calco y copia de esta propuesta neoliberal. Entonces, mi pregunta va en referencia a esto. La disputa por tener una gobernabilidad, por tener un proyecto progresista que está construyéndose dentro de la base popular. Hemos visto cómo estudiantes universitarios han salido a manifestaciones, también los acontecimientos ocurridos en octubre, que nos dejó 11 muertos y más de 1.340 heridos. Mi pregunta va en referencia a esto. ¿Cuál ha sido el balance del régimen de Lenín Moreno con respecto a la libertad de expresión y obviamente con temas prioritarios como salud y educación? Empiezo con Viviana y luego Fernando, por favor. Qué pregunta, Daniel. Es muy difícil empezar a responder cuáles han sido las vejaciones de Moreno a la libertad de expresión. Primero, entender que la libertad de expresión, que creo que es un tema que ya se ha discutido muchísimo, no significa tener un medio de comunicación o una cámara o un micrófono. La libertad de expresión es poder decir desde la ciudadanía los sentires, los pensares del momento y poder incidir de alguna manera en las construcciones sociales, ¿no? Entonces, la libertad de expresión debe asegurarse a los ciudadanos que no tienen el dinero suficiente o los millones suficientes para comprar un Teleamazonas o para comprar Ecuavisa. A ellos no, porque ellos ya tienen asegurada la libertad de expresión. Entonces, decir que se defiende la libertad de expresión defendiendo a los medios de comunicación es un error porque es una libertad de empresa, no de prensa ni siquiera, de empresa, de las empresas que proveen los servicios de comunicación a la ciudadanía. Entonces, yo creo que
una vez aclarado o recordado ese tema, ahí sí podemos empezar a recordar cuántas vejaciones han existido a la libertad de expresión en este país durante los últimos 3 años. Y hay en diferentes líneas. Primero tienes una falta de protección a los trabajadores de la comunicación que están en la primera línea de todo esto, y les quitas derechos a través de la mutilación de la ley orgánica de comunicación, les vas quitando progresivamente de nuevo los derechos, y luego tienes un caso tan emblemático como los 3 periodistas asesinados en la frontera durante el año 2018, si es que no estoy equivocada. Entonces, ahí tienes una condición de desprotección. El medio de comunicación jamás se hizo cargo de su responsabilidad respecto a los 3 periodistas, y el gobierno ocultó la información, no precauteló su vida y jamás exigió la responsabilidad del propio medio de comunicación. Ahí tuvo la oportunidad de tomar una posición el régimen de Moreno y lo tomó a favor del comercio. Eso fue muy claro. Luego, por otro lado, tienes un desmantelamiento de los medios de comunicación públicos, un despido de trabajadores, desaparición de medios, por otro lado, el debilitamiento del sistema de medios comunitarios, que era un proyecto que se estaba desarrollando en el gobierno pasado y que era un mandato constitucional, la creación de la ley, y la ley especificó que debía haber un 34% de medios comunitarios en el país. Y por otro lado, hay una persecución descarada hacia el periodismo, hacia las voces críticas. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de Alexis Moncayo, un declarado anticorreísta durante la década pasada, que fue perseguido en su programa en Majestad y terminó abandonándolo por las presiones de Roldán. Y uno de los casos más emblemáticos, quizás del inicio de todo este régimen dictatorial, es obviamente el caso de Fernando Casado, que por aparecer en un medio de comunicación privado, en contraposición con las posturas gubernamentales que estaban en ese momento a través de todos los voceros, y ni siquiera generar más que un pensamiento crítico, de reflexión, de decir las cosas no son como nos están pintando. Aquí están las estadísticas. Pues fue perseguido, no solamente perseguido, sino que fue públicamente linchado por los aliados del régimen, como 4 Pelagatos, otros periodistas que responden directamente al régimen por su carácter de cercanos a la banca y al empresariado. Y además fue después separado de su cargo de manera ilegal, Fernando del IAEN, ¿no? Entonces, esta ha sido la línea de acción del gobierno respecto a la libertad de información. Reprimir la postura crítica. Tenemos casos emblemáticos como el Fernando Casado, Julian Assange, Alexis Moncayo, y podríamos seguir toda la noche conversando, podríamos llegar una sabatina completa hablando de las persecuciones del régimen en estos 3 años a sus opositores. El segundo eje podría ser el tema justamente de su alianza con los medios privados, que le permite ponerlos sobre incluso los intereses de los trabajadores de la comunicación. Eso es una vejación a la libertad de información. Y el tercer tema sería justamente el tema de sus secretos escondidos y de la necesidad ya habíamos dicho, de acallar las voces críticas, de apoyar, de vejar a los periodistas, de quitarles los derechos. Y el tercero sería justamente la institucionalidad que quitó de la ley de comunicación, la eliminación de la información que no sea privada, que no sea provista por sus aliados, eliminando así los medios públicos y los medios comunitarios. Entonces, cualquier voz que en este momento llegue a fortalecer la democracia, que llegue a sumarse a estos esfuerzos que incluso se hacen desde estos paneles para poder mostrar las otras realidades, los elementos que no muestran los medios privados, son realmente importantes en este momento para poder romper justamente con esa persecución, censura constante y agobio y asedio que el gobierno ha emprendido en contra de la verdad, de la libertad de expresión y de la ciudadanía en general. Sí, como dice Vivi, habría que hacer una sabatina de cuál ha sido el balance de la negativa protección de la libertad de expresión por parte del gobierno de Lenín Moreno. Quizás hay varios hitos, ¿no?, que se pueden mencionar ahora. El primero de ellos es, de alguna forma, y creo que es el más grave de todos, es cómo la pluralidad ha dejado de existir en el Ecuador. Antes, mal que bien, pues tenías 2 grandes actores y algunos otros actores, pero 2 grandes actores que eran los medios públicos y los medios privados, enfrentados con distintas narrativas entre sí, y que de alguna manera
daban la posibilidad de ver dos formas, dos visiones de la realidad enfrentadas, y de esa forma la opinión pública pues podría hacerse una mejor, conocer mejor la situación de lo que estaba ocurriendo. Hoy en día pues desaparece uno de los actores, que son los medios públicos, que bien o se han autocerrado o se han alineado totalmente con las líneas de los medios privados, con una visión liberal de la realidad, en el que nos encontramos, pues, por supuesto, una purga a lo interno de aquellos periodistas que eran incómodos. Tenemos a Javier Lasso, tenemos a Carlos Rabascal, tenemos a tantísimos compañeros y compañeras que tuvieron que salir del canal o autocensurarse para poder mantener sus trabajos. Hemos visto también después nefastos papeles de ciertos periodistas de los medios públicos que se han vendido clarísimamente al mejor postor en detrimento de la profesión del periodismo. Pero también tenemos después un cambio o adaptación del propio medio privado. El medio privado era un medio muchísimo más abierto antes que ahora. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú ves a los comentaristas y a los invitados en los distintos programas, pues te encuentras que hay totalmente un desbalance hacia posturas neoliberales en la visión, en la economía, en lo judicial, en lo social, y hay una proscripción absoluta de cualquier opinión disidente, con lo cual el propio medio privado también ha radicalizado su línea editorial y expulsado cualquier tipo de opinión divergente al sentido común de pensamiento único que trata de imponerse a la población en estos sentidos. En este momento, yo mismo, por ejemplo, me llaman productores para preguntarme por nombres de personas, de correístas o de opiniones que podrían dar un balance en ciertos programas, pero mi opinión no, porque es muy fuerte. Y cuando doy algunos nombres, esos no, que son muy fuertes. Entonces se busca tratar de dar una apariencia de libertad de expresión, pero siempre, por supuesto, muy edulcorada, para que la postura hegemónica sea la que se reafirme ante la opinión pública. Y después tenemos también casos no solamente de persecución de opiniones disidentes o de purgas a periodistas, sino que también vemos cómo ha habido a medios concretos una persecución clarísima, ¿no? Y el caso paradigmático actualmente pues es el de Radio Pichincha, ¿no? Pero también nos encontramos con que esto va aparejado o junto a una persecución de carácter jurídico, siempre enriquecido con las líneas editoriales de los medios de comunicación. Un caso clarísimo es de cómo se han tratado a los perseguidos políticos de este país, el caso Jorge Glass, en donde, por supuesto, la presunción de culpabilidad siempre ha sido instalada por los medios de comunicación, o a todos los actores del correísmo, como por ejemplo los Alvarado o Carlos Ochoa, que estaba a cargo de la Supercom, o el propio Rafael Correa, en donde encontramos que después de que las instituciones del Estado, una vez que huyen estas personas del país, han puesto alarmas rojas ante la Interpol sistemáticamente las ha rechazado. Y te hablo de 4 casos. Ricardo Patiño, rechazado el caso de supuesta secesión por parte de la Interpol bajo el argumento de que o bien artículo 2 del Estatuto de la Interpol atentaba esa alarma roja o solicitud de alarma roja contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o bien que era un asunto de carácter político en el cual la Interpol tampoco tiene ningún tipo de competencia, que es el artículo 3 de la Interpol. Eso ocurrió en el caso, como te digo, de Ricardo Patiño, de Fernando Alvarado, de Carlos Ochoa y de Rafael Correa. Es decir, una auténtica vergüenza institucional internacional por parte del gobierno de Lenín Moreno. A esto pues también hay que añadir, por ejemplo, la proscripción y persecución de un partido político que se sabe que tiene muchísimo que decir en las próximas elecciones. No solamente se le pusieron todas las trabas posibles con el famoso caso de Maná, o que tuvieron que in extremis presentarse en las elecciones seccionales del año 2019, pudiendo únicamente presentarse en el 10% de las juntas parroquiales, el 50%, perdón, es decir, el 50% de las prefecturas y el 25% de las alcaldías, con lo cual quedaba mermado también el juego democrático de la supuesta pluralidad de partidos y de la competencia de las distintas fuerzas políticas.
que actualmente además estamos en el proceso en el desarrollo del proceso de proscripción de todos los partidos en los que pudiera el correísmo apoyarse para presentarse a las elecciones. A eso, pues, hay que añadir también, por ejemplo, reformas de carácter legislativo como el de la Ley Orgánica de Comunicación, que es una auténtica vergüenza, que también cierra las posibilidades. Si ya anteriormente, por ejemplo, los medios comunitarios lo estaban viendo muy difícil a nivel administrativo para poder presentarse de manera, pues, en una cierta igualdad de armas para conseguir las supuestas 34% que también mencionaba Viviana de las frecuencias, ahora lo tienen muchísimo más difícil. El cierre de la Supercom también, que había una serie de herramientas para tratar de posicionar a la ciudadanía como un actor frente a los medios de comunicación, para tratar también de los excesos y abusos de los medios de comunicación, compensarlos, también han desaparecido. Ahora supuestamente es la Defensoría del Pueblo la que se encarga de poder dar cabida a aquellos abusos que se hayan cometido por parte de los medios de comunicación. Yo hice hace ya 3 meses una demanda por una información manipulada e identificada y todavía no tengo ninguna respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, que está jugando un papel muy importante como institución democrática en el país, pero que se ve desbordada por todas las funciones que tiene y el acoso al que se ha visto también sujeto el propio defensor y la institución de la Defensoría del Pueblo. Entonces, bueno, en materia de libertad de expresión, ahora mismo lo que hay es, ha desaparecido incluso la propia concepción clásica de la libertad de expresión y ahora lo que se ha instaurado en el país es la libertad de prensa, que es el poder de los medios de comunicación privados, hegemónicos, con fines de lucro, para imponer las líneas editoriales que les dé la gana, que van totalmente orientadas a reafirmar su visión del mundo, que es la visión liberal, a la cual se ha apegado perfectamente el gobierno actual, y dado que existe un consenso de la élite y de los medios de comunicación en contra de la fuerza política del correísmo y en contra de cualquier disidencia a esa visión liberal, pues cualquier cosa que no huela a liberalismo puro es automáticamente proscrita. Con lo cual yo creo que simplemente la libertad de expresión, no solamente desde el punto de vista del derecho a la comunicación, que era una evolución en la cual estaba participando el Ecuador como un país de vanguardia, sino incluso la clásica libertad de expresión concebida como una libertad burguesa de las revoluciones liberales del siglo XVIII, pues también está siendo cercenada, y aquí lo único que hay es libertad de prensa en este momento. La libertad de quienes tienen o son dueños de medios de comunicación coaligados con las élites y con el status quo. Muchísimas gracias a Fernando, a Viviana por haber estado con nosotros. Solamente como un mensaje final, decir que, bueno, hoy estamos viviendo lo que desde un principio se venía diciendo de este gobierno de Moreno, ¿no? Una debilidad tal que le ha llevado a espiar hasta sus propios compinches, a su flaco querido. Lo paradójico de todo esto es que con la filtración de Anonymous y con lo de los carnets de discapacidad nos damos cuenta que los dedos no estaban apuntando a una persona, sino que los otros dedos estaban apuntándose a ellos mismos. El señor Moreno y todo su gobierno, tendríamos que hacer un programa de unas 4 o 5 horas para tratar todos los temas de corrupción de este gobierno, de estos 3 años. Muchos veo en comentarios que extrañan esas denuncias de algunos denunciólogos que hoy están siendo señalados por haber obtenido un carnet de discapacidad para beneficiarse. Entonces, primero ser y parecer, ese es el lema. Si quieres denunciar algo, primero tienes que verte a ti mismo, ¿no? En la Biblia dice, no veas la paja en ojo ajeno cuando tienes una viga en el tuyo. Entonces, nos quedamos con eso, estimados compañeros. Muchísimas gracias nuevamente a Fernando, a Viviana, Frank, Giovanni, Daniel. Muchísimas gracias y gracias también en retrospectiva a Sobre la Mesa, al Estado.net, a Radio Red, a Hoja de Ruta, a Ciudadanía en Resistencia, otras voces y algunos otras plataformas que se han unido a nosotros. Nosotros hacemos este ejercicio de comunicación con todos los medios digitales porque es importante que usted tenga los insumos para el debate político. Compañeros, muy buenas noches y a toda la ciudadanía, buenas noches también.
Buenas noches, César. Muy amable, Buenas gracias. noches. Chao, compas. Una buena noche, compañeros. Un abrazo a todos.